Hola, buenas tardes a todas y todos. Una nueva sesión de estas Open Class. Agradecemos nuevamente a UNIR como plataforma que nos permite compartir estos 45 minutos y, por supuesto, a la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, porque así significa que podemos, a partir de vuestras preguntas que habéis enviado con anterioridad a la sesión y los nuevos acontecimientos y documentos que se redactan, podemos hacer esta difusión a tan alto número de personas, de profesionales que nos van a ayudar en la tarea que tenemos iniciada. Como sabéis, estamos el doctor Juan Antonio Martínez Herrera, su director general de coordinación de unidades médicas del INS, y yo misma, Montse García, jefa de área de salud laboral de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, y hacemos este tándem porque, como sabéis, tenemos esta gran y enorme relación entre las cuestiones derivadas de las incapacidades temporales y los requisitos que los nuevos planes y estrategias de afrontamiento del COVID exigen. En la tarde de hoy lo que queríamos compartir es comenzar, como no puede ser de otra manera, poniéndonos con precisión en el momento en el que estamos. Como sabéis, el pasado 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se aprobó el nuevo plan para esa transición hacia la nueva normalidad. Fernando Simón, como sabéis, la llama normalidad extraña, y ahí estamos un poco inmersos todos con estas órdenes de desescalada, fase 0, fase 1 ya publicada en el BOE, y enseguida habrá que preparar la fase 2. Y como sabéis, porque imagino que todos habéis leído el plan para esta transición, se necesita, y se pone el acento y se hace hincapié, en que se necesita reforzar 4 grandes áreas estratégicas. La asistencia sanitaria, como no puede ser de otra manera, con las capacidades en atención primaria y especializada. La vigilancia epidemiológica, que es ahí donde tenemos que volcar esfuerzos para conocer con esa precisión diaria cómo evoluciona estas fases, esta transición, muy relacionada con esta capacidad de vigilancia epidemiológica que realizarían las administraciones sanitarias. Se encuentra esa capacidad de identificación rápida, rapidísima en este momento, que se solicita de los posibles casos COVID para lograr su contención, su diagnóstico y su aislamiento para evitar estos brotes o un nuevo repunte de la curva. Y finalmente reforzar, si cabe más que en etapas anteriores, pero con muchísimo énfasis también, en todas las medidas de protección, ya sean colectivas o personales. Como sabéis, en esta etapa, las comunidades que han pasado ya a fase 1, o las áreas sanitarias o provincias, tienen ya habilitados una participación social más amplia, y ahí es donde se tiene que poner el foco y se tiene que conseguir esto que se busca ahora, que es, vamos a denominar, control de la transmisión. Y es donde a mí me gustaría detenerme con vosotros en estos minutos, porque en función de cómo hagamos esto, resultará en éxito esta gestión o no, o tendremos que volver a etapas anteriores. Como sabéis, para precisamente esta función de identificación, diagnóstico y control, se ha dado el siguiente paso, se ha invitado a los servicios de prevención a que participen de manera muy activa en ese muro de contención que se realice en este momento desde la atención primaria. Si hasta ahora la participación de los servicios de prevención ha sido y sigue siendo crucial en la implantación de medidas de protección colectiva, individual, de gestión de la vulnerabilidad y el riesgo, de tramitación de esos informes para facilitar las incapacidades en los lugares de trabajo, en este momento lo que se pide es que se participe de manera más activa si cabe, junto con atención primaria, ya digo, en los esfuerzos de identificación y manejo de casos y contactos. Como sabéis, esto ha generado, lo hemos llamado estrategia, está colgada en la web del Ministerio de Sanidad, por eso
Yo hoy no tengo el documento al lado como en las sesiones anteriores porque imagino que todos lo habéis leído. Para quien no lo haya hecho o lo puede tener en su ordenador en este momento, es la versión que se colgó el día 6 de mayo y describe con mucho detalle cómo en este momento se va a buscar ese diagnóstico, esa identificación y diagnóstico rápido. Tan rápido como que se establece que aquellas personas sospechosas con síntomas compatibles con COVID, fiebre, tos, sensación de disnea, de dificultad respiratoria, se le haga en las primeras 24 horas una PCR. El objetivo va a ser ese, identificar rapidísimamente los posibles casos COVID y lograr su aislamiento para evitar y frenar esa transmisión. En esta estrategia, como imagino pues habéis leído y si no pues lo compartimos ahora, se va a primar esta técnica diagnóstica. Luego nos vamos a detener porque habéis hecho muchas preguntas, lógicamente, alrededor de otros test diagnósticos, pero, como sabéis, bascula y se pone el acento en esta técnica precisamente por su mayor fiabilidad, su mayor sensibilidad, con sensibilidad y especificidad tan elevadas como para garantizar y poder hacer el plan de diagnóstico y actuación a partir de su resultado. Si esta prueba, en este caso con sospecha clínica, sale negativa, se repetirá. Se podrán utilizar también, está previsto la búsqueda de IgM por técnicas ELISA para llegar con una confirmación lo más cabal posible a confirmar o descartar ese caso sospechoso ante el que estamos. Si el caso resulta confirmado, inmediatamente se activará la búsqueda de contactos y en este caso concreto y en lo que nos ocupa, a los servicios de prevención se les implica en esa búsqueda e identificación de contactos, lógicamente en ámbito laboral, no en ámbito familiar. El ámbito familiar queda para el manejo de contactos comunitario que bascula sobre atención primaria, pero sí en ese ámbito laboral con un calendario que, como seguramente habéis leído, desde 2 días antes de la aparición de síntomas hasta el aislamiento del posible caso. Estos contactos van también a cuarentena y se mantiene esa vigilancia activa o pasiva para comprobar si ahí aparecen síntomas o no. Esta cuarentena es de 14 días. Si no hay aparición de síntomas, se descartarán como posible caso y podrán reanudar la vida habitual y normal. Si desarrollan síntomas, pasan a la categoría de caso y el comportamiento es el mismo. Diagnóstico PCR, aislamiento y, a su vez, gestión y conocimiento de posibles contactos que en este caso no deberían haber surgido. A partir de ahí se desarrolla toda una estrategia que va seguida de indicadores, porque esos casos se pide que se notifiquen diariamente los confirmados. Hay otras agrupaciones semanales de sospechosos, descartados, etcétera, pero los confirmados deben ser comunicados, notificados a Salud Pública de cada comunidad autónoma diariamente. Y con esto lo que se busca, como os digo, es ese refuerzo, esa capacidad de vigilancia epidemiológica que permita planificar las actuaciones que proceda a adoptar para tener controlada la situación. Es el objetivo principal de esta fase. En ese sentido, voy a detenerme ya unos minutos porque habéis formulado muchas preguntas alrededor de los test diagnósticos. Todos sabéis que no se nos escapa, los test rápidos es una aspiración no solo en nuestro país, en el mundo entero, porque permitirían ese cribaje, pues como su nombre indica, como los hemos apellidado, de manera bien rápida. En el margen de una media hora, sabéis que se equiparan, a veces les llaman predictos, porque significa y corresponden a estos detectores en una carcasa de plástico donde al reaccionar antígeno-anticuerpo cambia el color y se puede rápidamente
decidir ante qué resultado estoy. Insisto que la búsqueda y las personas que están ahora mismo en todo el mundo investigando en la mejora de estos test suponen una aspiración tremenda para el mundo entero, porque permitirían ese cribaje muy rápido, pero por desgracia en el momento actual, y esto sabéis, hay un informe muy detallado de la Organización Mundial de la Salud, que además actualiza periódicamente, en este momento no están indicados para el manejo diagnóstico, ni de seguimiento, ni por lo tanto de decisión, ni clínica, ni a nivel colectivo, ni individualmente para cada una de las personas a las cuales se les puede hacer, ni para el colectivo como comunidad o población o grupo a decidir sobre él. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Estos test rápidos son de dos tipos. Por un lado buscan partículas de virus, de antígenos que puedan indicarnos que estamos ante una infección aguda y que pudiéramos considerar rápidamente como caso y pudiésemos con esta decisión hacer su aislamiento, pero como sabéis tienen, y esto con todos los que hay en el mercado, se prueban periódicamente y se validan esta cuestión tan importante que es validar si aquello para lo que están diseñados lo logran medir o no, y sabemos que su fiabilidad oscila entre el 30 y el 80%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que prácticamente la mitad de los casos nos pasarían desapercibidos. No lograríamos ese control de la transmisión que queremos lograr y por lo tanto no pueden ser todavía recomendados para esta fase de identificación y diagnóstico rápido. Sabéis que pues puede haber reacciones cruzadas con otros coronavirus, incluso los del catarro común, y varios factores que todavía hacen que no se logre la fiabilidad que buscamos en estos test. Y luego hay otros que buscan anticuerpos que, como sabemos del curso de la enfermedad, se están produciendo desde los primeros días de una persona enferma y van variando a medida que estos días de infección avanzan. Y en este caso estos test rápidos buscarían estos anticuerpos, donde también se encuentran muchos fallos y también muchas reacciones cruzadas, por lo que tampoco pueden ser recomendados y la OMS todavía no los recomienda, con las pruebas que ha hecho con los existentes en el mercado, para este posible uso de conocer, en este caso con los test que detectan anticuerpos, si estamos ante una infección pasada o todavía en fase aguda. Por otro lado, la obtención de títulos de anticuerpos, lo que se está y lo que se sabe de los estudios que están en marcha y de las series de casos que se están analizando, cabe la duda, porque la principal utilidad en este caso sería esa inmunidad frente a una posible reinfección, que es algo, vuelvo a decir, aspiracional, algo que queremos saber, pero que todavía, por desgracia, no podemos ni confirmar ni descartar porque no se tiene todavía evidencia científica sobre esto. En ese sentido, esto es lo que hace llevar a la OMS, y hemos incluido en nuestra estrategia, que la utilización de estos test rápidos queda limitada a fines de investigación, pero no pueden ser utilizados para el diagnóstico ni para el seguimiento de la enfermedad o de las personas que han sido contagiadas. Dicho esto, hay otro conjunto, porque hay preguntas particulares, pero creo que de esta forma, explicándoos cómo es el funcionamiento de los test rápidos y por qué no se pueden recomendar en esta fase, creo que he respondido a la mayor parte de ellas. Me gustaría ahora, en los minutos que quedan, antes de dar paso al doctor Juan Antonio Martínez, detenerme un poquito en otro conjunto de preguntas que habéis hecho alrededor de los trabajadores especialmente sensibles y las personas vulnerables. Bien, ahí, como sabéis, nuestro documento marco, que es el procedimiento para los servicios de prevención, lógicamente en esta semana tendrá que ser actualizado para que sea acorde a la nueva estrategia aprobada y colgada en la web que acabamos de comentar. Ahí habrá que cambiar algunas definiciones, seguramente no hablaremos ya de trabajadores críticos,
y al igual lo haremos con el documento sobre instrucciones a las empresas sobre la realización de estos test. Esos dos documentos, os adelanto, deberán ser actualizados esta semana. Pues bien, la actualización lo será en cuanto a incorporar al procedimiento las definiciones de caso y de estrategia en manejo de casos y contactos por parte de los servicios de prevención. Pero justo el apartado relativo a trabajadores especialmente sensibles, yo creo que será uno de los apartados que dejaremos tal cual está. Seguramente incorporaremos algún cambio en las tablas del final, los anexos 5 y 6, porque se nos solicita desde muchos puntos que valoremos la inclusión en las comorbilidades de alteraciones hepáticas, renales o de otro tipo, y es algo que valoraremos con la evidencia de la cual ya disponemos en el mundo occidental. Os recuerdo que lo anterior estaba definido con las series de casos principalmente de China. Ahora contamos con más evidencia de Italia, España, Estados Unidos, de todos los países, y veremos de revisar eso. Pero la gestión, digamos, de la especial vulnerabilidad junto con el nivel de riesgo nos está demostrando la experiencia en los contactos que tenemos en las reuniones de la ponencia de salud laboral con las comunidades y con numerosos servicios de prevención. Se nos transmite que sigue siendo eficaz esta adjudicación de nivel de riesgo y de estado de salud que una persona tenga, esta combinación que debe ser valorada por el servicio sanitario o el servicio de prevención, está resultando útil. Ahí había alguna pregunta alrededor de quién valora el nivel de riesgo. ¿Lo hace el área sanitaria? ¿Lo hace el médico del trabajo, la médica del trabajo, enfermería, o lo hacen los técnicos de prevención? Pues esto, como en el resto de actividades de los servicios de prevención perfectamente definidas, es algo a organizar también en cada servicio de prevención. Y ahí lo extraordinario sería el trabajo conjunto del equipo interdisciplinar. Desde mi punto de vista y ante la situación sanitaria en la cual estamos, en esta crisis sanitaria, quien mejor está colocado de partida es el profesional sanitario. Pero eso no quita para que determinadas características o definiciones del nivel del riesgo del puesto se pueda contar y tener la ayuda de técnicos de prevención, por supuesto, sobre todo para las modificaciones o adaptaciones preventivas. Pero, insisto, así lo tenemos en el BOE y es por algo, el trabajo del equipo interdisciplinar se demuestra siempre que es el más eficaz en los lugares de trabajo. Por lo tanto, también lo va a ser en este caso. Al respecto de esto, me gustaría detenerme en otra consulta que habéis planteado y que a mí en este periodo, que lo he escuchado más veces, me llena un poco de estupor. ¿Cuándo se pueden retomar los reconocimientos médicos generales? Y yo devolvería la pregunta, ¿y cuándo se han interrumpido? Excepto en aquellas situaciones y servicios de prevención en los cuales la actuación ante problemas COVID han impedido por tiempo realizar otras funciones, yo entiendo esa suspensión, pero hay cantidad de situaciones laborales, y a partir de ahora habrá más, donde esta situación ya no se va a dar. Y entonces todas las funciones descritas en el BOE, además, para los servicios de prevención, y en particular las de vigilancia de la salud para el área sanitaria, deben estar plenamente activas en formación, en promoción de la salud, en adecuación de todos los puestos de trabajo y transmisión de esta información, en vigilancia individual, que en el caso concreto que nos ocupa COVID será esta gestión rápida y manejo de pruebas diagnósticas y de contactos de los posibles casos, y por supuesto colectiva haciendo el análisis epidemiológico del conjunto. Pero también pueden hacerse otras actuaciones sanitarias y se deben. Y en el sentido y por relacionar con trabajadores vulnerables, pues también había una pregunta directa de ¿se podrán incorporar? Os recuerdo que tal como escribíamos en el procedimiento, estos trabajadores requieren una especial atención, pero igual que en otras circunstancias y con otras exposiciones laborales.
Eso no significa que deban ir a casa o incorporarse así de manera automática y tipo para entendernos café para todos. No, hemos hecho mucho esfuerzo y después el doctor Martínez Herrera nos va a detallar las últimas instrucciones habidas en este sentido, precisamente de 30 de abril. Hemos hecho mucho esfuerzo para, con nuestra profesionalidad, pues hacer eso, el adecuado deslinde y adecuación de las personas especialmente vulnerables en función con el trabajo que realizan. En este sentido, fijaos, me gustaría compartir con vosotros, por si no lo habéis leído, pues os animo a buscarlo, cómo ha quedado en la orden fase 1 esta incorporación paulatina de las personas vulnerables, igual que del resto de ciudadanía, a las habilitaciones que en esa orden se abren, como la asistencia a teatros, a bibliotecas, a museos, en fin, a la vida cotidiana, poco a poco, como sabéis, pues ha quedado redactado en positivo, porque además esta transición nos debe llevar a una situación de normalidad, aunque sea entrecomillada, y de cada vez convivencia más compartida. Y la redacción que os decía lo es en positivo en el sentido las personas vulnerables podrán disfrutar de las habilitaciones contenidas en esta orden. Es seguida de una coma con un refuerzo de las protecciones que decimos colectivas y personales. Pero, por supuesto, la incorporación debe ser como para el resto de personas, con una especial precaución, pero no hay que esperar un plazo u otro. Y lo mismo en el mundo laboral. Bien, después habéis formulado una serie de preguntas. Es que vamos con el tiempo, no quiero robárselo a Juan Antonio. Una serie de preguntas donde comentabais sobre este manejo de casos también. Las principales creo que las he comentado y por si había dudas, este manejo de contactos se refiere a aquellos que se puedan y se deben investigar en el ámbito laboral. Los familiares quedan en el marco comunitario, basculando sobre atención primaria. Y lo que deseamos al haber hecho esta invitación y este refuerzo han sido dos objetivos. Primero, colocar a los servicios de prevención en esa tarea tan fundamental y tan primordial en nuestra sociedad como es la tutela de la salud de los trabajadores. Y luego, por otro lado, haciendo este esfuerzo y haciendo esta función que incardina en las funciones que como servicios de prevención tienen asignadas por ley, contribuir a evitar la sobrecarga en atención primaria, en definitiva, hacernos lograr como país el control de la transmisión, que es el objetivo principal en esta fase de la pandemia. Así que yo os animo muchísimo a seguir haciendo vuestro trabajo de calidad, para que entre todos transitemos hacia el otoño de la manera mejor posible, sin rebrotes, sin nuevas olas, y que en otoño, donde, por cierto, ya os adelanto también, se han encargado más dosis de vacuna de gripe que otros años, pues logremos contener esta pandemia. Bien, yo creo que he empleado el tiempo asignado, si no se lo quitaré a Juan Antonio. Así que yo aquí me despido de vosotros, os deseo mucho ánimo y mucha fuerza y bueno, no lo sé, igual hay otra sesión y nos volvemos a ver. Muy bien. Bueno, pues nada, todo se coordina fenomenalmente. Muchas gracias, Montserrat, por tu intervención y tus aclaraciones estupendas, como siempre. Y lo bueno, pues aparte de agradecer a UNIR y a la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, sobre todo agradeceros a todos vosotros que estáis ahí, que entendemos que estáis ahí y porque vemos aquí un número de participantes y demás. Muy bien, pues un poco al igual que la doctora García, lo que, bueno, yo os he hecho una presentación intentando responder a las múltiples preguntas que habéis realizado durante la inscripción y que globalmente se están refiriendo a los trabajadores especialmente sensibles y efectivamente, como decía Monse, a la reincorporación de estos trabajadores, a los plazos y demás. Y luego también había bastantes preguntas respecto a la contingencia, a los retornos de los trabajadores. Bueno, en fin, como sacamos unas instrucciones coordinadas el día 30 de abril, que son las terceras que ya ha sacado el INS como tal,
pues bueno, pues un poquito actualizar lo que hemos dicho, ¿no? Bien, en cuanto a los partes de baja por COVID-19, bueno, sigue siendo exactamente los mismos, ¿de acuerdo? Para las bajas por contacto de exposición y por infección, siempre distinguiendo entre la CIE-10 y la CIE-9. Eh, y por la CIAP con la recodificación oportuna a una de las dos. Al final de la presentación, como siempre, os doy los datos un poco actualizados en cuanto a la transmisión de estas partes de baja por COVID-19, ¿eh? No para trabajadores especialmente sensibles. En el caso de los trabajadores especialmente sensibles, esto lo coordinamos con el Ministerio de Sanidad, con la Subdirección de Información Sanitaria y con el grupo de codificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no había más específicos, que hay alguna pregunta en este sentido. Para esto me comentaron, yo no soy ningún experto en codificación, por supuesto, pero me comentaron que a veces se utilizan unos códigos U en la CIE 10, pero en fin, no se consideró oportuno en esta ocasión. También es verdad que vamos un poco deprisa y intentando adaptarnos a los acontecimientos que nos superan habitualmente. Entonces, al final consensuamos estos códigos, ¿eh? Para la CIE 10, para el contacto de exposición, el Z298, que es contacto para otras medidas profilácticas específicas. Para la CIE 9, contacto de exposición, el V07.8, que es otra medida profiláctica o terapéutica especificada. Y para CIAP 2, que es, había una referencia que era muy genérico, bueno, pues es el que ya os digo, codificación nos dice que utilizáramos el A98, medicina preventiva, promoción de la salud. Que por supuesto, las aplicaciones de cada comunidad autónoma debe reconvertirlo al que corresponda a la CIE 10 o a la CIE 9 para transmitirlos al INS. Estas codificaciones no dejan de ser exclusivamente para transmitirlos al INS y que se abonen estos procesos de baja, aunque se emiten como enfermedad común, que se abonen a los efectos de la prestación económica como accidente de trabajo. De acuerdo. ¿Alguna novedad adaptando las emisiones de parte de baja por COVID-19 a la última estrategia del Ministerio de Sanidad? Pues en los casos de aislamiento, insistimos en que debe constatarse la indicación de mantener el proceso de baja laboral más allá de 14 días. En los casos de aislamiento, puesto que si no se desarrolla enfermedad, no deben durar más de 14 días. Quizá poco a poco se estén normalizando un poco todas las situaciones. El otro día me llegó en la Comunidad de Madrid, parece que ya se da indicación de que los partes se entreguen presencialmente, tanto los de baja como de confirmación como de alta, bueno, un poco según las condiciones lo vayan permitiendo. Y para las situaciones de aislamiento, según las nuevas instrucciones del Ministerio, serían para casos posibles, que sería infección respiratoria aguda leve al que no se le ha realizado test diagnóstico. Lo que ocurre que, como ha comentado Monse, a partir de esta fecha, ya en un caso de estos, se debe realizar la PCR de manera inmediata, las 24 horas inmediatas. O sea que, bueno, si se hace la PCR y es negativo, pues no procedería ninguna baja. Si fuera positivo, pues entonces ya sería un caso, ¿no? Y también el aislamiento en los contactos estrechos de casos probables, posibles o confirmados, como siempre. Luego también en las situaciones en que procede a emitir la baja en casos de enfermedad, por supuesto los casos confirmados, y una nueva definición de caso sospechoso, que es la que veis ahí, una infección respiratoria aguda súbita de cualquier gravedad, que curse con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Hay otros síntomas atípicos como odinofagia, anosmia, geusia. Deciros que, bueno, un tema personal, pero mi hija ha estado 21 días con anosmia. Bueno, todos estos síntomas, y está indicada la PCR en las primeras 24 horas, como hemos comentado antes. Si fuera negativa con alta sospecha clínica, se debe repetir la PCR. Y si se mantuviera negativa tras varios días desde el inicio de los síntomas, se debe detectar la IgM mediante técnica ELISA o similar. Y por último, el caso probable es la infección respiratoria aguda grave con criterio clínico radiológico compatible con COVID, con resultados PCR negativos o casos sospechosos con PCR no concluido. Bueno, esas son las definiciones, que bueno, alguna modificación, pero en fin, no se irán adaptando y emitiendo las bajas que correspondan. Porque la clasificación de los casos del Ministerio, pues son estos ahora mismo. El caso sospechoso, lo que hemos comentado antes, el caso confirmado con infección activa, caso con o sin clínica y PCR positiva,
y casos que cumple criterio clínico con PCR negativa y resultado positivo a IgM por serología. El caso probable ya lo hemos definido y el descartado es un sospechoso con PCR negativa y la IgM también negativa sin que hubiera una alta sospecha. ¿De acuerdo? Me parecía importante repasar esto, así como los sospechosos, casos sospechosos y o confirmados no ingresados, ¿de acuerdo? Lo que se prescribe es un aislamiento en la espera del resultado de la PCR y se debe mantener hasta transcurridos 3 días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 14 días desde el inicio de los síntomas. Y en los casos ingresados, pues bueno, pues como se seguía recogiendo en el alta hospitalaria, si se le puede dar el alta, aunque tuviera la PCR negativa, PCR positiva, se indicaría aislamiento domiciliario 14 días desde el alta, salvo que durante ese tiempo se negativizara la PCR. ¿eh? También las altas hospitalarias con PCR negativa sin síntomas respiratorios en los 3 días previos se considerará caso resuelto sin necesidad de aislamiento en domicilio. ¿De acuerdo? Bueno, en el ámbito laboral, las nuevas recomendaciones, pues las ha un poco resumido Monse. Pero bueno, se hace distinción entre el personal sanitario y sociosanitario de casos confirmados sin ingreso hospitalario, que sería igual que la población general, y para la reincorporación al puesto de trabajo se precisa la PCR, además de que se hayan terminado los síntomas. Si la PCR es negativa, pues se reincorpora con uso de mascarilla durante 14 días y si fuera positiva la PCR, pues no puede reincorporarse y se repetirá. Luego, el personal sanitario y sociosanitario con ingreso, igual que la población general, y el resto de trabajadores, bueno, pues un poco similar a la población general, ¿de acuerdo? Bien. El manejo de contactos también, según las últimas recomendaciones del Ministerio, son estas, que eso influye en los procesos de baja que se vayan a producir. En el contacto estrecho, ya la definición es la misma, personal sanitario o sociosanitario que no ha utilizado medidas de protección adecuada y aquellos que hayan estado en el mismo lugar que un caso a una distancia menor de 2 metros y durante más de 15 minutos. Para los contactos estrechos, pues se mantiene el aislamiento 14 días desde la fecha del último contacto con el caso y en el caso de convivientes sin poder realizar un aislamiento óptimo del caso, bueno, pues hay otra serie de indicaciones que se producen, pues eso, en función de la posibilidad de que en el domicilio se pudiera llevar un aislamiento correcto, ¿de acuerdo? Muy, muy intuitivo, ¿no? Un poco la interpretación de estas pruebas diagnósticas, ¿de acuerdo? Con PCR positiva, los antígenos totales o la IgM y la IgG, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, la situación ya ideal es la última, ¿no? Que la PCR negativa, antígenos negativos, la IgM más o menos, lo mejor sería que fuera negativa también, y la IgG dos cruces positivas, ¿no? Eso implicaría teóricamente inmunidad según los conocimientos que son variables en este sentido. Y luego, en los resultados también de la serología en asintomáticos, ¿de acuerdo? Pues en todas estas combinaciones y si hay indicación o no de hacer la PCR. Si los anticuerpos totales son positivos, pues se considera un caso confirmado y habría que hacer la PCR. Si fuera positiva, sería una infección activa y si fuera negativa, sería un caso resuelto. En caso de que las dos IgM fueran positivas, también es un caso confirmado y hay que hacer la PCR, ¿de acuerdo? Para ver si hay una infección activa, si fuera positiva, y se considerará caso resuelto si fuera negativa. La duda está en los IgM positivos y IgG negativos, que también hay que hacer la PCR. Si fuera positiva, infección activa, y si fuera negativa, pues habría duda. Y por último, con IgM negativo y IgG positivo, pues es un caso confirmado y resuelto y no indica la PCR. Bueno, esto es lo que he encontrado en los documentos del Ministerio de Sanidad que resume un poquito la interpretación de estos pruebas diagnósticas. ¿De acuerdo? Bien. Referente a la contingencia de los procesos de incapacidad temporal, ¿de acuerdo? Seguimos en la misma situación por el momento. Ya os decía en la última charla del mes de abril que, bueno, pues está en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social la discusión
otra vez de este tema de la contingencia. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Que la contingencia de un proceso COVID, igual que tanto en aislamiento como enfermedad, y luego veremos que igual para los trabajadores sensibles, se siguen emitiendo por el médico de atención primaria o el médico de la compañía que corresponda de MUFACE como enfermedad común. Y el pago a los exclusivos efectos económicos de la prestación, se considera accidente de trabajo. Por el momento es así. Ahora bien, cuando alguien no está de acuerdo, por considerar que el origen es profesional, bien porque considere que pueda ser accidente de trabajo todo el proceso, o por enfermedad profesional, a día de hoy, como de hecho ya se están iniciando, se puede iniciar un expediente de determinación de contingencia ante la Dirección Provincial del INS del domicilio de la persona asegurada. Para ello, se rellena, bueno, ahora mismo no están cerrados los centros de atención, pero se puede hacer por la sede electrónica. Se puede hacer una solicitud, aportar la documentación que se considere necesaria para respaldar esa solicitud. ¿De acuerdo? Para ello, ¿qué haría falta? Pues la información de la empresa, que aclare las circunstancias de, de esta contacto, de esta infección en que se ha producido, todos los informes médicos que se consideren necesarios para ayudar a determinar el origen profesional, si hay informe de los servicios de prevención de la empresa, pues también, en fin, toda documentación que se considere que puede respaldar esa solicitud. Os digo que esto es lo que hay en estos momentos. Ya veremos si más adelante esto cambia, se modifica o no. Pero hoy por hoy sería esto y como de hecho os comento que ya se están iniciando expedientes. Se resolverán como cualquier otro expediente de determinación de contingencia. Se estudiará por el equipo de evaluación de incapacidades todas las circunstancias y se resolverá. Si que ya ha dado lugar a diversos, por supuesto, fallecimientos y posibles incapacidades permanentes, que ya hablábamos el otro día, que probablemente, sobre todo, sería a nivel de patología respiratoria, pues igual, si una persona si se inicia un expediente de incapacidad permanente porque lo pide el trabajador o por cualquier otra circunstancia, o se ha producido un fallecimiento, o bien el interesado o los derechohabientes en caso de fallecimiento, pueden presentar un expediente de determinación de contingencia ante la Dirección Provincial del INS del domicilio o del interesado o de los derechohabientes. Se estudiará exactamente igual que el resto y se resolverá en el sentido que decida el equipo de evaluación de incapacidades y resuelva el director provincial o directora provincial del INS. ¿De acuerdo? Los códigos, como hemos comentado ya, de trabajadores especialmente sensibles son el Z298 siempre estos son códigos de contacto, no son códigos de enfermedad. Son trabajadores sensibles que se les retira del puesto de trabajo en base a una incapacidad temporal por contacto. Si desarrollaran enfermedad, pues habría que codificarlos como enfermedad. Esto se ha hecho para diferenciar los procesos de aislamiento normal, de personal trabajador no sensible o no vulnerable, de los periodos de contacto para los trabajadores especialmente sensibles, que por lógica o por definición deben tener una duración mayor. Ahora, en este último caso, ahora os daré los primeros datos que hemos tenido de estos supuestos. ¿De acuerdo? Bien. Para la emisión de estos partes de baja por incapacidad temporal para trabajadores especialmente sensibles, los servicios de prevención de riesgos laborales, yo agradezco muchísimo con Monse la coordinación que hemos tenido y la publicación del nuevo modelo dirigido al facultativo de atención primaria. No debemos olvidar que el que finalmente indica ese proceso de incapacidad temporal es el médico de atención primaria, que lo que necesita es tener la información necesaria. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, en estos informes que como los servicios de prevención entregáis al trabajador o hacéis llegar al médico de atención primaria, pues deben contener qué patología tiene esta persona trabajadora o condición propia que le convierte en un trabajador especialmente sensible. Que si la patología está compensada o descompensada y qué nivel de riesgo de los señalados en los anexos 4 y 5 de la guía del día 30 de abril, en qué nivel de riesgo se encuentra. Esto es una información fundamental
para evitar cualquier tipo de conflicto, porque si esto está bien cumplimentado y bien especificado, no tendría por qué haber demasiados problemas. ¿Eh? ¿De acuerdo? Eh, vale. En estas siguientes transparencias, como se hacían diferentes preguntas, creo que lo más controvertido puede estar en los asuntos de la edad de mayores de 60 años o también con el tema de embarazo. Bueno, yo he hecho aquí todas las combinaciones posibles eh, en cuanto a la emisión o no de bajas, en el caso de bajas por trabajador especialmente sensible en personas mayores de 60 años que sean sanitarios o no sanitarios. Entonces, bueno, según va aumentando, eh, son tres grandes grupos, que sean mayores de 60 sin patología asociada, mayores de 60 con patología asociada controlada y mayores de 60 con patología asociada descompensada. ¿De acuerdo? Yo, en los dos últimos casos de mayores de 60 con patología asociada descompensada, es que probablemente ya hubiera habido una baja si la patología está descompensada, una enfermedad pulmonar crónica, una cardiopatía isquémica descompensada, ya debería haber habido una baja normal por enfermedad común. Pero bueno, si no es el caso, pues por supuesto que procedería en estos dos últimos casos que estamos hablando de patología descompensada, si el nivel de riesgo 1, que personal sanitario o sociosanitario, pues que son trabajos en áreas no COVID, pues seguir en esa actividad. Si no es posible, pues ITE. En los niveles 2, 3 y 4, pues por supuesto, cambio de puesto o si no, ITE. Bueno, pues así un poco en las 6 posibles combinaciones en el ámbito sanitario o no sociosanitario. ¿De acuerdo? Eh, Según va aumentando el nivel de riesgo, ¿correcto? Pues si no se puede adaptar con el piso adecuado, no se puede trasladar a otro puesto y tal, pues por supuesto una IT por trabajador especialmente sensible y no hay más problema, ¿de acuerdo? Si la patología está controlada, pues en el nivel de riesgo 1, pues continuidad asistencial normal. En los 2, 3 y 4, pues lo mismo. En zona no COVID o si no, IT, ¿de acuerdo? En el resto de ámbitos no sanitarios, sociosanitarios, pues sería similar. Lo que pasa es que aquí lo que cambia son los niveles de riesgo de los puestos de trabajo. Aquí ya es que haya posible contacto con distancia de seguridad sin actuación directa ante una persona que pueda estar afectada, ¿no? Bueno, yo creo que es lo mismo, combinar las diferentes situaciones y desde luego la IT no asociada a trabajo especialmente sensible si la patología está descompensada. Intentar resumir. Tema de embarazo. La bibliografía que hay en el momento actual es que hay muy pocos datos disponibles de embarazadas afectadas de COVID, pero parece que las embarazadas no son más susceptibles de infectarse por el coronavirus. No parecen tener una mayor susceptibilidad para contraer la infección ni para presentar complicaciones graves, aunque los datos son, por el momento, limitados. ¿De acuerdo? Y también no parece que haya, por el momento, ayer hablaban en la televisión de un estudio de uno de los hospitales de Cataluña, de un estudio ya grande de casi 200 casos, que no había afectación del virus sobre el desarrollo del feto y no produce malformaciones fetales. Es lo que está recogido. También la lactancia natural es lo que se recomienda, ¿de acuerdo? Y en general, para cualquier mujer trabajadora, primero es comprobar si ya el puesto es de riesgo en sí o no, no ya de COVID, sino por cualquier otro riesgo. Entonces, se haría lo de siempre, cambiar de puesto de trabajo si es posible. Si no es posible ese cambio de puesto de trabajo, entonces lo que sí que procede es una IT por trabajadora especialmente sensible, por el tiempo que se mantenga el riesgo conforme se expone a continuación, no por riesgo durante el embarazo. Es un poco la idea general. Entonces, aquí, trabajadoras en el ámbito sanitario y sociosanitario, sin complicaciones, continuidad laboral normal en nivel de riesgo 1, en trabajos de área no COVID. En trabajos de zona no COVID, en nivel de riesgo 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Pues lo mismo, continuar de cambiar a áreas no COVID o si no, la IT por trabajador especialmente sensible. Si hay complicaciones en el nivel de riesgo 1
continuidad oral normal, y si hay complicaciones a nivel riesgo 2, 3 y 4, pues por supuesto cambio de puesto, o si no IT por complicaciones del embarazo también puede ser, porque si ya el embarazo está complicado y no tiene que ver con el riesgo concreto del puesto de trabajo, pues no procede. ¿De acuerdo? En otros ámbitos, en el ámbito no, en los ámbitos laborales, pues un poco similar. En cuanto a la duración de los procesos de incapacidad temporal en trabajadores especialmente sensibles, nosotros lo que consideramos es, según el contenido del anexo 2 de la previsión orientativa para el levantamiento de limitaciones en ámbito nacional, ¿de acuerdo? Del Plan Nacional para la Transición hacia una nueva normalidad. Para ello, lo razonable parece es revisar estos procesos cuando llegue la fase final, la parte final de la fase 2 y en el inicio de la fase 3, siempre en función del riesgo de transmisibilidad para finalizar estos procesos. En cuanto a quién bueno, estas son las medidas que también ya Monse lo había comentado, que dicen estos documentos del gobierno en cuanto a las distintas fases. ¿eh? Entonces, eh, vamos a ver, el parte de IT siempre, en estos casos, lo ha emitido el médico de atención primaria, pero siempre lo habrá hecho en función de la información que haya aportado al Servicio de Prevención de Riesgo Laboral, que es el que conoce el nivel de riesgo del puesto de trabajo, la imposibilidad de adaptación del puesto y la vulnerabilidad del trabajador. Si hay un cambio en el nivel de riesgo del puesto de trabajo y o de la imposibilidad de adaptación del puesto, esa información, quien la tiene es el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y lo que hay que hacer es comunicárselo al médico de atención primaria por cualquier medio disponible, ¿de acuerdo? Y entonces, en función de que si eso ha cambiado, pues emitirá el parte de alta al trabajador para, si su situación clínica lo permite. También, si la descompensación en la patología del trabajador ha sido su motivo en la inclusión como trabajador especialmente sensible, pues en el momento que esa descompensación desaparezca, es el médico de atención primaria quien puede emitir el alta. ¿De acuerdo? O sea que no podemos decir una fecha ni que tienen que estar 20 días, ni 30, sino tiene que variar en función de estos tres parámetros: el nivel del puesto de trabajo, que se mantenga la imposibilidad de adaptación del puesto y la vulnerabilidad del trabajador. ¿eh? No, estos son los datos de todos los partes. Como os digo, cada vez que nos presentamos ya hay 622.000 partes. Estos son a 8 de mayo. Se finalizaron ya el 72%, ¿de acuerdo? El 68% son por aislamiento y el 32% por enfermedad. La duración media de los procesos COVID normal está en 19 días, que son 17 en caso de aislamiento y 22 en caso de enfermedad. Se han finalizado casi ya el 80% por aislamiento y por enfermedad, lógicamente, el 54%. La mayor ratio de procesos de baja por 10.000 afiliados se mantiene en Guadalajara con 701, La Rioja 582 y Segovia 549, cuando la media nacional está en 329. Y lo que menos, como veis ahí, en Melilla, Las Palmas, Córdoba y Media. Por último, deciros que bajas de IT por trabajador sensible emitidas a partir del 10 de abril, a fecha de hoy, han sido 1.865, de las cuales solo se han finalizado 53. ¿De acuerdo? Ha pasado casi un mes. La duración media de los finalizados ha sido de 11,55 días. Y los procesos vigentes a 11 de mayo son 1.802. ¿De acuerdo? De esos procesos vigentes, la mitad prácticamente han durado tienen ya una duración entre 15 y 31 días. ¿Dónde más número de procesos se han comunicado? Pues en Madrid 302, en Sevilla 230, Baleares 184, Málaga 128, Cantabria 116 y Barcelona 105. Ha habido 15 provincias que no han comunicado ningún proceso de IT para trabajadores especialmente sensibles. Son los primeros datos y hay que dar un tiempo para que se vaya consolidando la información y todos los servicios públicos de salud puedan transmitir correctamente la información. Pues daros las gracias como siempre y nos seguimos quedando en casa, aunque hay unos que nos quedamos por el momento más que otros. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Dar gracias también a Monse y a Unir de nuevo. Y pues si hay una nueva ocasión, agradecer mucho vuestro interés y participación. Muchas gracias a todos.